Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl Waltruzzi. El propósito de esta breve presentación es abordar desde una mirada crítica y desde una perspectiva de derechos humanos la situación de la movilidad en el mundo, particularmente hablando sobre migrantes y refugiados, desde una perspectiva de la Agenda 2030. Es decir, ver qué posibilidades de abordaje nos presenta la Agenda para el Desarrollo Sostenible, impulsada por las Naciones Unidas. Como comentaba, mi nombre es Raúl Waltruzzi, soy oficial de elegibilidad y trabajo en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, más conocida como ACNUR, y quisiera agradecer a todo el grupo coordinador de este curso virtual de formación sobre desarrollo sostenible, agradecerles a ellos por darme la posibilidad de poder participar en esta iniciativa. Vamos a comenzar hablando un poquito como para ponernos de acuerdo en qué términos vamos a utilizar y cuál es la utilización correcta de las denominaciones que comúnmente uno tiende a confundirse. Estamos hablando de migrantes o refugiados. Y es importante llamar a las cosas por su nombre, porque de la categorización que le demos a este tipo de desplazamientos, ya sean migrantes o refugiados, va a ser el arco normativo y todo el marco de protección que le va a caber a esa persona. Por eso muchas veces cuando hablamos y generalizamos por ahí, no lo hacemos de manera correcta y no es adecuado. En primer lugar, a los efectos de esta presentación, vamos a llamar a los migrantes como aquellas personas que eligen trasladarse de un lugar a otro territorio, no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, que es lo que va a caracterizar precisamente a los refugiados, sino principalmente en la búsqueda de una mejoría en su calidad de vida, en un desarrollo profesional, en alternativas a la hora de educarse, tratamientos médicos, un migrante económico, etc. Vemos cómo, cuando uno analiza las categorías de migrantes, vamos a encontrar tantas categorías como motivaciones pueda llegar a tener una persona a la hora de buscar un futuro en otro país. Esto quiere decir que existen migrantes ambientales, aquellas personas que se desplazan por cuestiones asociadas al cambio climático, a efectos climáticos extremos, la degradación ambiental propia de la presión que el mismo hombre ejerce sobre los recursos naturales, y pueden ser desplazamientos forzados en la mayoría de los casos, o bien personas que busquen un futuro en otro país, migrantes laborales, migrantes por motivos o razones educativas, migrantes económicos, que por ahí engloba todas aquellas personas que emigran a otra ciudad, a otro país, en la búsqueda de una mejor oportunidad de vida. Pero básicamente cuando hablamos de migrantes vamos a tener en cuenta esto, que no son aquellas personas que huyen por una amenaza directa de persecución o de muerte. Y básicamente entonces, por oposición, las personas refugiadas son aquellas personas que huyen a consecuencia de un conflicto armado o una persecución. Después vamos a andar bien en cuál es la definición que el propio derecho internacional de los refugiados da específicamente a los refugiados. A los efectos en esta instancia en la que estamos, básicamente es eso, definir a los refugiados como aquellas personas que huyen por conflictos armados o por persecución. Y acá, yo puse una cifra que era de finales de 2015 para que veamos cómo ha aumentado sideralmente el número de refugiados en el mundo. Para el año 2015 eran 21,3 millones de personas refugiadas en el mundo. Hoy esa cifra ya ha aumentado a casi 25 millones de personas, lo cual nos da cuenta del escandaloso aumento de personas refugiadas a consecuencia de los dramas más graves que puede conocer la vida humana, como puede ser un conflicto armado, una persecución o una guerra. Como decíamos acá, la situación de las personas refugiadas hace de que busquen asilo y que busquen protección en otro país de origen. ¿Por qué? Porque ese temor fundado que tienen no les permiten poder confiar en la protección que les pueda llegar a dar su país de origen o no les permite regresar a ellos. Es por esto lo que lleva a esas personas a buscar que otro estado los acoja. Pero bien, cuando uno habla voy a poner esta foto porque es muy emblemática. Cuando uno habla a veces o se refiere a migrantes en términos de voluntariedad, es decir, aquella persona que migra en búsqueda de trabajo, en búsqueda de mejores condiciones de vida en otro país, uno tiende a veces a asociarlo con una decisión voluntaria, una decisión que hace una persona
en pleno uso de sus facultades, en libre autodeterminación, con su libre albedrío, eligen por su propia motivación irse a otro país. Pero verdaderamente, analizar esto en términos de voluntariedad, las migraciones, muchas veces es injusto. ¿Y por qué digo que es injusto? Porque tendemos a no mirar, a pasar por alto esa enorme cantidad de circunstancias que hacen a las personas que migran. ¿Es voluntaria una persona que migra huyendo de la inseguridad alimentaria, de la pobreza extrema, del hambre? ¿Es voluntaria una persona que huye precisamente porque en su país de origen no encuentra trabajo y no lo va a encontrar nunca, porque las condiciones de desarrollo son tan precarias que no le va a permitir poder desarrollarse profesionalmente? Entonces, analizar a veces en términos de voluntariedad una persona que, no teniendo para comer, no teniendo cómo conseguir trabajo, cómo darle sustento a sus hijos, a su familia, busca mejores posibilidades en otra parte del mundo, pensar que eso es una decisión enteramente voluntaria es una asimilación falsa. Y sobre todo porque si uno analiza el fenómeno de la migración desde la perspectiva de los derechos humanos, existe una frase que por ahí puede sonar un poco trillada, y que es el migrar es un derecho humano. Esto quiere decir, las personas históricamente a lo largo de toda la historia de la humanidad migraron por diferentes motivaciones. Y es un derecho inalienable de la persona humana. Ahora bien, no migrar también es un derecho. Y esto quiere decir, ninguna persona, salvo aquellos casos que podemos decir, bueno, una persona que migra porque obtuvo una beca en el exterior para ir a estudiar o porque obtuvo unas condiciones laborales mucho más favorables en otro lado. Pero ninguna persona, en su sano juicio, elige abandonar su familia, elige abandonar su centro de vida, elige abandonar su lengua, elige abandonar su idiosincrasia propia de la cultura del país donde vive, por el simple hecho de una aventura, de ir a buscar un mejor futuro en otro país. Generalmente esa persona se ve empujada por la misma realidad de los hechos y por las mismas circunstancias que afectan los derechos más fundamentales en ese país que por ahí, siendo su país de origen, no le puede garantizar el respeto a sus derechos más fundamentales, como puede ser la alimentación, el trabajo, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a hablar de algunas estadísticas que nos van a iluminar un poco acerca de cuál es la situación de las personas migrantes y refugiadas en el mundo. Estas son cifras que yo tomé de la Organización Internacional para las Migraciones, y que nos daban cuenta que en el año 2017 se estimaba que en el mundo había 258 millones de personas que se encontraban residiendo en un país distinto al cual habían nacido. Si analizamos esta cifra es muy superior, que a la de la década del 2000, que eran 173 millones de personas, e incluso de la década de 1980. ¿Y esto qué nos quiere decir? De que el fenómeno de la migración humana ha ido aumentando considerablemente con el correr de los años, y va a seguir aumentando en tanto y en cuanto las condiciones de desigualdad tan escandalosas que existen en las diferentes partes de la Tierra sigan su curso como siguen habitualmente. En la medida en que estas condiciones no se solucionen y no se mire un desarrollo más equitativo para todas las personas, este fenómeno de la migración va a seguir aumentando y va a seguir ejerciendo presión en aquellos países por ahí más desarrollados que son los que por ahí hoy se ven más alarmados a la hora de analizar este fenómeno de la migración. Lo que, por supuesto, no debemos caer en falsos preconceptos, en falsos prejuicios respecto a la migración, como muchas veces en la actualidad estamos viendo en la mayoría de los medios, en países desarrollados, e incluso en dirigentes políticos que pese a tener la responsabilidad propia de ser cabezas de Estado y que muchas veces deberían dar el ejemplo a la hora de la utilización discursiva del fenómeno migrante, muchas veces tienden a quitar falsos fantasmas y falsos dilemas que en realidad no son correctos. Voy a tomar ahora también cifras del ACNUR. Estas son las cifras, las últimas tendencias globales que salieron tomando en cuenta los datos del 2018. Son cifras que nada nos permite celebrar, en tanto y en cuanto el fenómeno de desplazamiento forzado viene aumentando año tras año y batiendo récords históricos cada vez que se lo anuncia. Desde hace aproximadamente 5 años o más, el fenómeno del desplazamiento forzado va aumentando en el mundo. ¿Qué hablamos con desplazamiento? ¿A qué nos queremos referir cuando hablamos de desplazamiento forzado? Precisamente aquellas personas que contra su voluntad se ven obligadas o empujadas a abandonar su centro de vida, abandonar su hogar y el lugar donde ellos tienen
el desarrollo de su vida y de su familia. Este desplazamiento puede ser interno. Vemos acá que hay 41,3 millones de personas que se han trasladado y han tenido que abandonar su hogar, pero no han cruzado una frontera internacional. Esto quiere decir, el desplazamiento se da hacia las fronteras mismas del Estado, dentro de las fronteras mismas del Estado. Y aquellas personas que sí han cruzado una frontera internacional, como son los refugiados, en este caso, el número ha aumentado a 25,9 millones de personas. Fue un aumento considerable y mucho mayor. Hubo 13,6 millones de nuevos desplazados en el mundo respecto a las cifras del año 2017. Es también una cifra sumamente alarmante, si se tiene en cuenta que 4 de cada 5 refugiados viven en países vecinos de su país de origen. Si nosotros analizamos los principales conflictos del mundo, como pueden ser Siria, Yemen, Sudán, en nuestra región, quizás Venezuela resulta muy ilustrativa, vemos que los países de acogida son países que tienen, sacando esta situación de conflicto, tienen tantos o iguales necesidades como los países expulsores o los países de origen de estas personas. Esto quiere decir, las estructuras, las capacidades económicas, las capacidades en materia de recursos humanos, están sumamente limitadas. Y quizás la acogida que le pueden llegar a dar a esas personas que vienen huyendo de un conflicto, de una persecución, es verdaderamente limitada. ¿Por qué? Porque los recursos propios del país, de las estructuras estatales de esos países, son limitados también. Y vemos también que, perdón, ahí se me pasó, que la mitad de estas personas que se han desplazado forzosamente de sus hogares son niños. Esto también da cuenta de la gravedad de la situación y cómo la humanidad está fallando en términos de poder, aunque sea prever o dar un abordaje un poco mejor en materia de asistencia y protección a las personas que se han visto desplazadas. El 67% de las personas desplazadas vienen de tan solo 5 países. República Árabe Siria tiene 6,7 millones de personas y, como repitiendo la historia de años atrás, viene liderando, en este caso, el número de población que ha sido desplazada de su hogar. Esto también como consecuencia de un conflicto que ya lleva 8 años y de que si bien ha mermado el índice de conflictividad propio en este último tiempo por el normal desenvolvimiento de la guerra que ya todos deben conocer, todavía siguen millones de personas fuera de sus hogares. Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar, con la crisis de los Rohingya, también son ejemplos de esto. Y acá hemos dejado, no se incluye la cifra de refugiados venezolanos o de migrantes venezolanos, porque, bueno, precisamente acá se da lo que en terminología de migraciones y refugiados se conoce como una migración mixta. Personas que huyen, por un lado, por persecución o por miedo a ser perseguidos, y también personas que, producto de la precariedad que existen, en este caso en Venezuela, el hambre, la falta de acceso a la salud, de medicamentos, de trabajo, propio también del desenvolvimiento de los hechos de esta historia reciente, han también elegido irse de su país. Se estima que para fines del 2019 van a ser 4 millones de personas, entre migrantes y refugiados, que hayan buscado acogida en países de la región. Lo que da cuenta precisamente de la gravedad de la situación. De esos 4 millones de personas, tan solo 21.000 venezolanos al día de la fecha han sido reconocidos como refugiados. Esto también da cuenta de cómo se encuentran enormemente saturados los sistemas o las comisiones nacionales para los refugiados de los países de la región ante un conflicto que tomó por sorpresa a la región y nunca se iba a imaginar que Venezuela iba a estar pasando por una crisis como la que está pasando actualmente. Y bueno, y planteamos entonces el abordaje de las migraciones de cara a lo que son las premisas que sienta la Agenda 2030. Como decimos, y algunas aclaraciones, las personas migrantes integran y forman parte de la población de cualquier estado. Y esto quiere decir que todo el marco y todas las propuestas de la Agenda para el Desarrollo Sostenible tocan de manera transversal a la población migrante. Existen un montón de objetivos para el desarrollo sostenible que obviamente de una u otra forma se encuentran vinculados con la población migrante, pero bien, hay algunos otros que resultan mucho más relevantes y que me pareció la pena resaltar. En primer lugar, el objetivo número 1, el fin de la pobreza. Esto es lo que repetía yo, de que la migración es la estrategia más poderosa e inmediata para la reducción de la pobreza. Una persona pobre generalmente es forzada a migrar.
aquellos que pueden. Y es quizás, en términos de porcentaje de la población que migra, quizás uno de los motivos principales. El objetivo número 10, reducción de las desigualdades, que ya veníamos hablando. Estábamos viendo que en Latinoamérica el 10% más rico de la población concentra el 71% de la riqueza de la región, lo que la constituye como una de las regiones más desiguales del mundo. En la medida en que esta desigualdad no se reduzca, en la medida en que los estados partes no diagramen agendas que traten de manera adecuada la reducción de la desigualdad, la migración como fenómeno de respuesta a esta vulnerabilidad propia de las personas que se encuentran en las regiones más desfavorecidas, va a seguir en aumento. Ni que hablar de aquellas regiones donde están siendo bombardeadas, donde hay conflictos que muchas veces son invisibilizados, pero que perduran año tras año y con todo lo que ello conlleva. La cuestión de la igualdad de género, que hoy una cuestión de que se toca también de manera transversal a cada uno de los objetivos para el desarrollo sostenible, y es una perspectiva que debe tenerse en cuenta en la diagramación de cualquier política. Si tenemos en cuenta más o menos el 52% de la población migrante corresponde a mujeres, más de la mitad, con todas las vulnerabilidades que tienen, que todavía existe respecto al trato desigual de género. Las mujeres, en muchos de los casos, en ese viaje, en ese trayecto que se ven obligadas o que toman la decisión de recorrer de un país de origen al país en el cual va a buscar asilo o va a buscar desarrollarse, existen un montón de riesgos, de vulnerabilidades propias de este trato desigual de género, en el cual las mujeres están sumamente mucho más expuestas. Y otro de los objetivos que a mí me pareció sumamente importante es el objetivo 16 de paz, justicia e instituciones fuertes. ¿Por qué? Porque la población migrante y la población refugiada son extremadamente vulnerables a situaciones de riesgos considerables como son la explotación, el abuso, el tráfico y otras violaciones a sus derechos humanos. La trata de personas hoy es una realidad que aqueja a muchísimas personas que se ven en situación de migración o en situación de búsqueda de refugio en nuestro país. Quienes tenemos la posibilidad de trabajar directamente y a diario con personas solicitantes de asilo, vemos cómo es una realidad que golpea mucho más de lo que uno puede pensar. Hay muchas personas que en ese trayecto se encuentran sumamente expuestas y caen víctimas de redes de trata, de redes de tráfico ilícito de inmigrantes, de explotación laboral, etc. Quizás para diferenciar, cuando nosotros hablamos de tráfico ilícito de migrantes, es aquellas personas que facilitan una inmigración irregular o ilegal de las personas migrantes de un país a otro. Generalmente con lo que se lucra precisamente es con el viaje de esa persona, o con esa facilitación a la violación de la soberanía de un país. En cambio, cuando uno habla de trata de personas, precisamente lo que se busca es la mercancía, se ve a la persona como una mercancía, el comercio con la vida de la persona, en sus más diversas formas, ya sea explotación sexual, explotación laboral, el tráfico de órganos, un crimen sumamente aberrante, etcétera, etcétera. Hablamos también de las ciudades sostenibles, el objetivo para el desarrollo número 11. A ver, cuando uno habla de integración de la población migrante, de la búsqueda de soluciones duraderas para el caso de las personas refugiadas, nunca puede pensarse una política que incluya a las personas migrantes y a las personas refugiadas si no se sientan a la mesa de discusión a las ciudades y a los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los gobiernos locales son quienes ostentan mayor cercanía directa en el trato con las personas migrantes, son quienes más, en mejores condiciones están de poder conocer sus necesidades, cuáles son las políticas más efectivas a la hora del abordaje de las necesidades de estas personas, y también porque es en las ciudades donde la mayoría de las poblaciones migrantes se radican y van a ir a buscar ayuda y van a ir a buscar soluciones a su vida. Ni que hablar también de las personas refugiadas. Las ciudades hoy han tomado un rol sumamente protagónico y acciones sumamente loables en la integración de las personas migrantes y sobre todo también la protección de las personas refugiadas. Podemos ver grandes ejemplos de pueblos sumamente comprometidos con la integración de personas refugiadas a través del programa de patrocinio
comunitario de refugiados, lo mismo a instancias regionales, como puede ser un estado o una provincia. Es por eso que decimos que las ciudades tienen que ser llamadas a la mesa de discusión, tienen muchas propuestas, las cuales deben ser escuchadas, y seguramente en ellas va a estar las claves también para lograr una integración más efectiva, y también la implementación de estos objetivos para el desarrollo sostenible van a estar llamadas a ser protagonistas. Y finalmente, el cambio climático y los desastres que nosotros a veces más llamamos naturales, pero bueno, generalmente se habla en términos de desplazamientos forzados. Las personas que se desplazan forzosamente a consecuencia del cambio climático o fenómenos climáticos extremos, hoy es superior a aquellas personas que se desplazan como consecuencia de un conflicto armado. Si uno analizara las proyecciones a futuro, de este panorama tan oscuro que nos depara el cambio climático, vemos cómo se debe tener en cuenta sumamente este fenómeno de desplazamiento, que no es para nada novedoso, pero que sin duda se encuentra totalmente invisibilizado en la agenda internacional y del cual no se está no se le está prestando la debida importancia. En nuestra región, el caso de Haití, el caso de Dominicana, con los huracanes que ocurrieron en el año 2010 y en 2016 también, fueron un ejemplo de cómo un país puede verse totalmente colapsado ante un fenómeno imprevisto, como puede ser un desastre natural, y cómo también los países de la región también pueden llegar a comprometerse sus estructuras a la hora de brindar una respuesta rápida y eficiente a este tipo de problemas. Pero bueno, una temática que puede llegar a demorar o a necesitar de todo un curso específico. Y me voy a centrar particularmente en lo que es la meta 10 del objetivo, la meta 7, perdón, del objetivo 10 de reducción de las desigualdades, la cual de manera directa trata o vincula el fenómeno de la inmigración. La meta consiste en facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Esto, si uno analiza la realidad, el desenvolvimiento de los hechos en el día a día, vemos que por ahí puede llegar a parecer una utopía. En un mundo donde lo que afloran son los muros, lo que afloran son los discursos xenofóbicos, donde se agita la condición de migrante como un sinónimo de enemigo, donde precisamente se emplea todo un aparato de securitización de la cuestión migrante para verla como una amenaza precisamente. Vemos cómo tenemos que trabajar muchísimo en derribar esos falsos mitos, esos falsos dilemas que muchas veces se generan precisamente para tratar para evitar brindar una respuesta a esta situación. ¿Por qué es importante la Agenda 2030 y qué alternativas podemos encontrar a la hora de analizar el fenómeno de la movilidad humana, en particular de la situación de los refugiados y de los migrantes? En primer lugar, la Agenda 2030 reconoce en la migración un aspecto fundamental del desarrollo. Esto es lo que veníamos hablando, que muchas veces cuando uno ve las noticias de esta securitización de la cuestión migrante, esto de ver al migrante como un enemigo, verdaderamente es un falso dilema, y cuando en realidad tenemos que ver una oportunidad para el desarrollo. La población migrante siempre suma, jamás resta, eso hay que tenerlo sumamente en cuenta. Y también la agenda es relevante para todo tipo de poblaciones móviles. ¿Por qué? Porque esto, cuando una agenda sumamente nutrida, amplia, que toca los más diversos aspectos del desenvolvimiento y el desarrollo de la persona humana, desde aspectos como la salud, la seguridad, la educación, la reducción de las desigualdades, de la pobreza, obviamente la población migrante también tiene que estar incluida y obviamente va a tener un enorme efecto en la vida de esas personas. Y también reconoce que todos los migrantes, mujeres, hombres y niños, forman un grupo vulnerable que requiere protección. Y las reconoce también como agentes de desarrollo. Esto es lo que hablábamos, de que la población migrante es una población extremadamente vulnerable, con necesidades especiales, que muchas veces, cuando no la atendemos correctamente, cuando no la escuchamos, cuando no la protegemos, queda a merced de los más diversos problemas, crímenes que pueden llegar a conocer. La trata, como hablábamos, el tráfico ilícito, etcétera, para no ser reiterativo. Obviamente que cuando hablamos de población migrante, en este caso,
se incluye también a los refugiados. Siempre cuando en estos abordajes la población refugiada queda inmersa en el concepto de migrante. Hoy la Organización Internacional para las Migraciones ya habla de migración, sea forzosa o no sea forzosa. Lo que queda subsumido, el fenómeno del desplazamiento forzado de los refugiados, queda asumido en ese concepto de migrante. A los efectos de lo que queremos plantear, esta diferencia, precisamente por ahí no es feliz esa redacción, porque precisamente tiende a quedar subsumido el drama de los refugiados en otro tipo de migraciones que nada tienen que ver con la persecución y el conflicto. Como decimos, bueno, ahí resalté algunos, pero hay otros objetivos y otras metas que también tocan directamente a la migración, por lo cual la agenda en sí se constituye en un todo que de aplicarla y de implementarla obviamente va a redundar en mayores beneficios a la hora de la gestión de la movilidad humana y de una mejor atención de las personas refugiadas y migrantes en el mundo. ¿Y qué pasa con los refugiados? Hablamos un poco de las diferencias que habíamos hablado, al principio definí refugiado de una forma muy coloquial, por ahí, pero bueno, existe un marco normativo internacional específico que atiende a la protección de las personas refugiadas. Y el instrumento jurídico por excelencia que rige a nivel mundial es la Convención del año 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967, que definen a aquellas personas refugiadas como personas que debido a un temor fundado de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, como puede ser las mujeres en ciertos países o en ciertos contextos, población LGBT, estudiantes compositores, etcétera, etcétera, o por opiniones políticas, se encuentran fuera de su país de su nacionalidad y no pueden, debido a ese temor, regresar a él, o no están dispuestos a acogerse a la protección de ese país porque ese país no se lo garantiza. Y en nuestra región, quiero decir en América Latina, existe una definición que, respondiendo a las necesidades específicas de América Latina, toma como ejemplo una definición que fue brindada por la Organización para la Unidad Africana en la Convención sobre refugiados propios de esa convención, lo que hoy es la Unión Africana, que es una definición ampliada. Entonces, Cartagena, en el año 1984, toma precisamente una definición mucho más amplia, respondiendo a las realidades propias de los países de la región, y en aquella época específicamente, en los años 80, guerras civiles, conflictos en Centroamérica, las dictaduras militares en varios países, que hacían, bueno, la necesidad de adaptar la definición de refugiado, no ya en términos de la Convención de 1951, sino un poco más amplia. Y ahí entonces también se tiene en cuenta y se considera como refugiados a personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, una agresión extranjera, conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Esta definición, por ejemplo, es la que hoy se sirve para poder analizar de manera más acabada el drama que estábamos hablando en Venezuela, y es, por ejemplo, una definición de que en la Comisión Nacional para los Refugiados Argentina, donde yo me desempeño, es la definición a la cual se recurre para brindar protección a aquellas personas que soliciten asilo en nuestro país. Bien, ya para ir cerrando, los principios en los que se basa la Agenda 2030, en particular el no dejar a nadie atrás y garantizar los derechos humanos para todos, proporcionan una base poderosa para la inclusión. Y acá las personas refugiadas obviamente van a estar contempladas y van a estar incluidas. Pero también vamos a encontrar que la declaración sobre los Objetivos para el Desarrollo Sostenible implícita y explícitamente señala la necesidad de incluir a los refugiados. Así, en su párrafo 4 promete que nadie quedará rezagado y que no se alcanzarán los objetivos y metas para el desarrollo. Perdón, ahí que me tapaba la pantalla. El objetivo número 4, el párrafo número 4, promete que nadie quedará rezagado y que se alcanzarán los objetivos y metas para todas las naciones y pueblos y todos los segmentos de la sociedad.
ergo, incluido también aquí a las personas refugiadas, y el 23 específicamente establece que aquellas cuyas necesidades se reflejan en el programa incluye a todos los niños, jóvenes, personas con discapacidad, refugiados y desplazados internamente también, indígenas, inmigrantes. Aquí también vemos entonces cómo explícitamente la Agenda 2030 incluye este tipo de, estos segmentos de población de los que estábamos hablando. Y algunas apreciaciones finales, esto que ya lo venía repitiendo, los beneficios de la migración son mayores que los desafíos. El migrante siempre suma, nunca resta. Y esto acá hay unos ejemplos. Las remesas triplican la ayuda oficial al desarrollo. Pero no obstante, el 85% de lo que ganan los trabajadores migrantes se queda en los países de destino. Entonces, por un lado tenemos ese producto de trabajo, ese producto de los esfuerzos que hace el trabajador migrante, fundamentalmente quedan en el país de acogida, en ese país segundo y la persona migrante ha elegido como su segundo hogar. Y aquellas remesas que se giran al exterior, a las familias, pensemos en migrantes que ayudan enviando dinero a las familias que han quedado en el país de origen, superan en 3 veces la ayuda oficial para el desarrollo que esos países pueden llegar a recibir. Y también la Agenda 2030 reconoce el papel de la migración internacional en la consecución de un desarrollo económico y social inclusivo y sostenible. Esto también, como veníamos hablando, no va a haber desarrollo, no va a haber la posibilidad de cumplir la Agenda 2030 en la medida en que estos segmentos de la población no se encuentran incluidos y en la medida en que las políticas que en su consecuencia se diseñen, no se incluya a la población migrante y a la población refugiada. Básicamente, esto bueno, de lo que hablábamos, y para finalizar también, alcanzar el desarrollo sostenible en todos los países y regiones, como plantea la Agenda 30, permitirá minimizar los factores adversos que causan la migración. Como hablábamos, existen en determinadas zonas donde por ahí la presión que ejerce el flujo masivo de inmigrantes que reciben, generalmente sienta y significa serios desafíos. Estamos hablando de que los países que acogen, por ejemplo, las personas refugiadas, generalmente son países vecinos que en términos de desarrollo, en términos de capacidad económica y en capacidad de recursos, se encuentran sumamente comprometidos y en donde quizás la posibilidad de darle una respuesta efectiva a la protección de esas personas se encuentra muy limitada, dependiendo muchas veces de recursos que vengan del exterior, de agencias humanitarias, etcétera, etcétera. Y también en ciertos países donde, por distintos motivos, por ahí, se encuentran sorprendidos con un flujo enorme de trabajadores migrantes o de personas migrantes, también quizás esta planificación venga a redundar en un mejor beneficio y en una mejor gestión. Y sobre todo porque hablábamos como concepto central en la meta fundamental de reducir la desigualdad, que se podría decir que es uno de los mayores agentes de expulsión de un país de origen, cuando esas personas no ven que pueden desarrollar su vida en el país que lo vieron hacer y que buscan por ahí un futuro en otro país. Es importante considerar los riesgos que rodean el fenómeno migratorio, como la trata y el tráfico de personas. En nuestro país tenemos en República Argentina, particularmente, existe una legislación avanzada que comprende y trata de manera omnicomprensiva en un montón de leyes distintas los riesgos que pueden llegar a someterse las personas migrantes y las personas refugiadas. En el caso de nosotros, la ley de migraciones, 25871, la ley sobre refugiados, la ley propia de trata de personas, aboca y da un tratamiento adecuado, a mi entender, sobre los riesgos de las personas de trata. Pero, fundamentalmente, eso no quiere decir de que los estados no dejen de atender este fenómeno. Cuando vemos personas migrantes en extrema situación de vulnerabilidad, tenemos que ver que son personas que quedan a merced por su alto grado de exposición y su estado de necesidad a este tipo de
de crímenes y de delitos. Y finalmente, bueno, me despido, les agradezco a todos la posibilidad de haberme escuchado y espero que les haya servido mi intervención. Les dejo aquí a continuación mi email, para el cual me encuentro sumamente dispuestos a contestar sus inquietudes, si me quieren escribir, si necesitan entrar información en alguno de los temas específicos que traté, que quieran algún tipo de bibliografía en particular, me pueden escribir y con gusto les contestaré, y también el link de LinkedIn para que aquellos que quieran seguir en contacto lo puedan hacer. Muchísimas gracias y espero que haya sido de su agrado esta exposición.